Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, no cree que el alza en los impuestos y detener los proyectos sea la salida más viable para salvar la caja de gobierno. En Colombia continúa el descontento frente al gobierno, por eso a través del conocido cacerolazo la comunidad hace sentir su voz de apoyo al paro agrario. CARICOM, una conferencia en la que se impulsa la inclusión de personas con limitaciones físicas al mercado laboral. One More Miles, una actividad en la que el amor será su principal invitado. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Recientemente nuestro director Tom Peters en su programa semanal Mesa Rondó se reunió con el ministro de Finanzas Juan David Hirosquín, quien subrayó que el gobierno actual tiene diferentes retos y preocupaciones en este momento y que no solo se deben enfocar en el pago a los empleados públicos. Este es un tópico al que últimamente se le ha dado mucha relevancia, tanto entre medios de comunicación como también entre la comunidad. Recientemente el ministro de Finanzas Juan David Hirosquín fue el invitado al programa semanal de nuestro director Tom Peters, Mesa Rondó, en el cual indicó que el gobierno tiene varias tareas por ejecutar y no solo ver cómo poder hacer el pago total a los empleados públicos, tópico que se ha comentado a través de redes sociales, medios de comunicación y comunidad en general. La problemática que se ha mantenido en estos últimos tiempos es cómo llegar a los fondos suficientes para poder cubrir el pago a los empleados públicos. Según el mandatario, se ha escuchado de parte de gremios sindicales diferentes puntos para poder solucionar este tópico, como por ejemplo aumentar los impuestos para que así se estabilice la caja de gobierno. Pero el ministro de Finanzas enfatizó que este asunto del incremento de impuestos no está en discusión actualmente. Otra sugerencia que se le ha indicado al mandatario es parar con los proyectos de gobierno que se tienen actualmente y los que vienen, ya que esto acarrea gastos que en este momento podrían ser útiles para compensar fondos y pagar a los empleados públicos. Pero según el ministro, hacer un alza en los impuestos o detener los proyectos para solo cubrir el pago a los empleados públicos es un tópico con el que él no está de acuerdo y tampoco cree que la comunidad lo apoye. Vamos a Santander de Quilichao, en Colombia, en el departamento del Cauca, en donde a esta hora se reanuda la búsqueda de 16 personas que se encuentran desaparecidas tras una luz de tierra en una mina de oro. Tras varias horas de búsqueda, los organismos de socorro y las autoridades confirmaron que son 16 las personas que están desaparecidas en el alud de tierra. Lamentablemente pues tenemos como resultado 16 personas desaparecidas, que es el dato que ha dado la comunidad, los familiares, hay 3 muertos. Se encontraron los cuerpos. En este momento un grupo de 180 rescatistas se encuentran alrededor de la mina apoyando las labores de búsqueda de los 16 mineros que aún se encuentran desaparecidos. Muy buena colaboración de los organismos de socorro, de la policía, del ejército y de la misma comunidad. Entre tanto, el alcalde de Santander de Quilichao dijo que la minería ilegal le ha hecho gran daño a la región. Hay un gran daño ambiental, aquí tenemos hoy problemas de inseguridad, tenemos problemas de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo. Nos ha llegado un problema demasiado grave a Santander de Quilichao. Unidades de policía y ejército vigilan el área por tierra y aire. Nos trasladamos a Tunja, municipio colombiano, en donde anoche centenares de habitantes protagonizaron un cacerolazo por su descontento en contra del gobierno de ese país y apoyando el paro campesino. Centenares de personas salieron por las calles de Tunja en un cacerolazo apoyando el paro campesino. Niños, jóvenes y adultos marcharon hasta la Plaza de Bolívar. El campo está sufriendo mucha hambre, la sequía, el crédito blando no existe para el campo. No hay cómo sembrar el campo. Las personas tienen que emigrar a las ciudades porque en el campo no existe vida. El cacerolazo se realizó también en Duitama, Sogamoso y varios municipios de Boyacá. Ya estamos cansados de tantos paros, por favor colabórenos. Señor presidente, se lo suplicamos. Ya estamos todos mal, ya estamos sin comida. Y en Bogotá un grupo de campesinos se acercó a la Plaza de Bolívar para apoyar el cacerolazo en Tunja.
En Aruba también se llevó a cabo una conferencia para tratar el tema de la inclusión a personas con limitaciones físicas al mercado laboral. En esta oportunidad, tanto el ministro de Juventud, Paul Cruz, como diferentes oradores tuvieron la oportunidad de plantear temáticas para que estas personas sean consideradas también como mecanismos para laborar. En Aruba se desarrolló una conferencia llamada CARICOM, la cual reunió diferentes oradores de varias partes del mundo. En este evento se trataron temáticas como la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Por este motivo, varios países invitados dieron muestras de cómo se desarrolla este proceso para que sea aplicado en las políticas laborales. Un poco para que ustedes entiendan el por qué la presencia de nuestro país, en este caso Ecuador aquí, es justamente porque el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2007 inició un proceso de revolución en materia de discapacidades con la creación de la misión Manuel Espejo y hoy Secretaría Técnica de Discapacidades adscritos a la Vicepresidencia de la República. Para nosotros ha sido un trabajo muy esforzado, un trabajo muy articulado con todas las instituciones del Estado, con todos los ministerios. Es por eso que nosotros felicitamos hoy a Aruba, felicitamos a todos los miembros del CARICOM, porque es importante el trabajo que se puede hacer en beneficio de las personas con discapacidad como política pública. La idea con la conferencia CARICOM es ayudar a que diferentes gobiernos implementen leyes que le permitan a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física poder contar con un empleo y que no sean consideradas como impedidas para desarrollar diferentes oficios. En este mes de mayo ya se va a firmar ya formalmente un convenio internacional que se llamará Uruguay sin barreras. Es una misión que la van a realizar en el país y nos parece aplausible que también se lo pueda hacer e iniciar aquí en Aruba. Nosotros en el Ecuador iniciamos el proceso primero identificando a las personas con discapacidad y tenemos 300.000 personas con discapacidad. Sabemos cuáles son sus necesidades, sabemos dónde están y es así que hemos creado diferentes proyectos y programas. En su visita, la licenciada Mena indicó cómo estas personas pueden servir a beneficio tanto de la comunidad como de una empresa como tal. Primeramente, se les debe considerar como personas que a pesar de su discapacidad pueden ejercer diferentes oficios. Lo que se necesita primero es la voluntad política en realidad, un compromiso firme desde el gobierno y si es que existe eso creo que se puede crear muchas cosas. Nosotros empezamos en el 2007, vamos alrededor ya de 7 años trabajando con la misión Manuel Espejo, con la Secretaría Técnica de Discapacidades. Hemos iniciado primero desde un proceso de asistencialismo donde no solo ubicamos a las personas con discapacidad, sino les entregamos ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones, les entregamos un bono que se llama Joaquín Gallegos Laras, que ha permitido, es una entrega de $240 mensuales para una familia de una persona con discapacidad. En Ecuador ya se ha implementado como ley que personas con discapacidad puedan entrar al mercado laboral. Es por esta razón que un consejo que puede aplicar Aruba en sus políticas es que se considere este mecanismo como temática de trabajo. El mayor consejo que les podemos dar desde el Ecuador es que se piense que la discapacidad no solo es un tema de salud, la educación también es importante, la inclusión, el tema laboral, es decir, la educación es un eje, la discapacidad es un eje transversal que tiene que ir trabajado de la mano de todos los ministerios. En Argentina incautaron la llamada droga Canival que estaba dentro de un cargamento de pastillas de éxtasis que fue incautado. La sustancia se llama catinona y tiene efectos estimulantes que triplican al de la cocaína. La catinona fue descubierta en las pruebas de laboratorio que se hicieron sobre los comprimidos incautados. Las pastillas tienen una sigla con las letras DC. Esta droga nunca había sido detectada en la Argentina, pero el año pasado se conoció que en Estados Unidos el caso llamado Canival de Miami, un hombre que le comió el rostro al otro. Según los investigadores, esta droga provoca excitación extrema, alucinaciones y también tiene efectos anestésicos. Las pruebas de laboratorio acaban de confirmar que las pastillas de éxtasis con la inscripción DC, exhibidas con autorización judicial en el estudio de Telefe Noticias el 21 de abril, contenían, además de los típicos compuestos, efedrina y anfetaminas, una sustancia llamada catinona, utilizada también para fabricar la droga caníbal, denominada así porque en otros países hubo consumidores que terminaron mordiendo a otras personas. La catinona es una anfetamina que tiene una diferencia estructural pequeña
con respecto a las clásicas anfetaminas, pero que presenta los mismos efectos que las anfetaminas desde su punto de vista estimulante, la sensación de bienestar, euforia, pero también tiene todas las contraindicaciones y todos los efectos adversos de las anfetaminas. La banda que comercializaba estas pastillas, color celeste, y las tradicionales píldoras de éxtasis, color rosa, cayó después de múltiples allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cayeron todos los integrantes de la organización que invertía sus ganancias comprando oro, entre ellos el químico responsable de la fabricación de las drogas. Estas pastillas se han distribuidas en importantes discotecas de aquí de la ciudad de Buenos Aires y también se vendían en algunas farmacias y en los lugares donde se venden habitualmente materiales para los pesistas, musculación. Es la primera vez que las autoridades descubren en Argentina una pastilla de éxtasis recargada con catinona. Por su condición de droga extraña, podría ser comparada con la ketamina, un poderoso anestésico veterinario que produce efectos devastadores. Lo que produce la ketamina al ser un anestésico es una depresión del sistema nervioso central. Produce sueño inicialmente y por último un sueño muy profundo que impide que la persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo porque es un anestésico. Y bueno, puede aparecer alucinaciones antes de dormirse o incluso después de haberse despertado. Ha tenido una suerte de pesadillas muy importantes. El ingenio narco no descansa, pero no solo para burlar los controles, violar las fronteras y llegar a los consumidores. Los narcos también potencian sus productos. 6 haitianos fallecieron durante una travesía de ilegales en el que viajaban más de 20 personas. Esto ocurrió en el litoral sur en República Dominicana, próximo a Boca Chica, cuando se trasladaban a Puerto Rico. Aileen Mock nos tiene los detalles. El naufragio ocurrió la tarde de este jueves cuando la yola en la que viajaban 21 personas comenzó a hundirse en un viaje ilegal hacia Puerto Rico. Comenzó a coger agua y se llenó de agua y subió. Embarcamos temprano. Según las autoridades, la mayoría de los náufragos eran nacionales haitianos y al menos uno era dominicano. Los viajeros aseguraron que pagaron $2.000 para intentar burlar a las autoridades marítimas de ambos países. Vivo 14, rescatamos 14 personas vivas y 6 personas muertas. Según nuestro corresponsal Ramón Méndez, lanchas de la Marina de Guerra, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Boca Chica rescataron a los sobrevivientes y los 3 cadáveres que fueron trasladados al INASIF para las investigaciones del lugar. Aileen Mock, Noticias SI. Justicia para mi hermana. Este es un documental que le está dando la vuelta al mundo y busca alzar la voz ante el maltrato a las mujeres. Su directora está en Ecuador y en esta nota de Ana María Palacios conoceremos más acerca de esta producción en la que participa también la actriz Kate del Castillo. Tenía 27 años, Rebeca Azucena. Justicia para mi hermana es un documental que se grabó en Guatemala en el año 2008 y que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia contra la mujer. Kate del Castillo se interesó por el proyecto y prestó su voz como narradora. La cineasta Kimberly Bautista nos cuenta de qué se trata el film. En el 2007, Adela Chocontax fue asesinada por su expareja en Guatemala, en su pueblo de Escuintla. Desde que se empezó a rodar la cinta, se creó el colectivo Justicia para mi hermana. Formamos el colectivo de Justicia para mi hermana en Guatemala. Se identificaron muchas personas como parte del equipo de portavoces del documental y pudimos viajar a varias comunidades enseñando el documental, dando talleres de prevención de violencia. El grupo se encuentra en nuestro país y está desarrollando una serie de documentales cortos sobre casos de mujeres que han sido víctimas de violencia. El film ha ganado varios premios. En varios países, tanto en Los Ángeles, allí estuvimos con Edward James Olmos en su Festival de Cine Latino. En la última década, más de 6,000 mujeres han sido asesinadas en Guatemala y solo el 2% de casos ha recibido sentencia. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Aruba celebra el Open Dag en Marininska Serra. Inicia el recorrido en bus hacia el Mundial 2014. Un equipo de nuestro canal aliado Ecuavisa recorrerá diferentes puntos hasta llegar a su gran meta, Brasil.